Muchos piensan que saben de fantasy fútbol. Déjanos contarte que nadie sabe nada. Un podcast sobre fantasy fútbol. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Sabe Nada, un podcast de Fantasy Fútbol, un podcast de la familia Nojadel, editado por el señor Fernando Apá. Bueno, en esta edición continuaremos haciendo previas, ganadores y perdedores de lo que fue el draft de la agencia libre. Hoy es el turno de las divisiones norte, tanto de la conferencia americana como de la nacional, pero bueno, por supuesto que no puedo hacerlo solo. Voy a presentar a las personas que más saben Fantasy Fútbol en tu idioma. Mi gran compañero Joaquín Albornoz. Juaco, querido, ¿cómo andamos? Como va, Fede? Bueno, bienvenidas a todos. Sí, bueno, como mencionabas un poco recién, Conferencia Americana Norte, creo que es una de las divisiones que más me gusta para esta temporada de NFL, unas divisiones más competitivas. Hay un claro favorito en Bengals, pero creo que cualquiera de estos equipos, creo que Steelers es el que menos nombres tienen jugadores, pero tiene una gran defensa y bueno, un head coach que todavía no tuvo un récord perdedor, ¿no? Así que nada, la verdad que muy ansioso por ver cómo se termina definiendo esta división y bueno, listo para hablar de fantasy. Acá venimos a hablar de fantasy siempre, Joaco, así que es el lugar correcto. Y si te parece, arrancamos de una con los Bengals, porque tuvieron un par de picks de fantasy fútbol en el draft. En cuarta, en quinta y en sexta ronda agarraron a Charlie Jones, wide receiver de Purdue. En quinta ronda a Chase Brown, running back de Illinois. Y después a Andre Iosivas, el wide receiver de Princeton. Lo que nos deja un equipo muy fantasy darling. No me convence el Tyren, pero ahora lo hablamos. El quarterback es Joe Burrow. El cuerpo de receptores es el número 1 de la liga, quizás. Ja'Marr Chase, T. Higgins, Tyler Boyd y los rookies. En corredores, por ahora, Joe Mixon, porque bueno, cositas. Puede que no, pero bueno, está Chase Brown por las dudas, ahí detrás. Después en el tercero o cuarto no hay mucho destacable para Bengals, pero bueno, trajeron de tight end a Irv Smith, un jugador que en Minnesota no lo hizo muy bien, que digamos. Bueno, le pusieron a Hawkinson por delante. Después Devin Asiasi, Drew Sample. En tight end estamos mal, Juan. Sí, bueno, podemos empezar por ahí por el lado más flojo de esta ofensiva, o por lo menos hablando de fantasy, que es justamente los tight end, ¿no? Creo que fue una buena adición Hayden Hurst la temporada pasada. Probablemente lo hayamos agarrado, yo por lo menos lo tuve en algunas ligas, de haberlo agarrado de waivers, porque en un primer momento uno no esperaba por ahí que tenga tanta relevancia. Pero bueno, en la mitad de los partidos que jugó 12 partidos, en 6 logró ser un tight end top 15, por lo que la verdad que fue un desarrollo interesante para un jugador que ni siquiera drafteabas. Y bueno, hoy se fue a, si no me equivoco, Carolina, pero lo importante ahora es que llega Irv Smith, un jugador que fue drafteado en segunda ronda por Minnesota en 2019. Y sí, como decís, la verdad es un jugador que yo personalmente he tomado en fantasies en temporadas pasadas, siempre esperando esa explosión que nunca llegó debido a lesiones. Y incluso más allá de lesiones, la temporada pasada tuvo un momento en el cual era el momento para destacar y definitivamente no pudo sobresalir, por lo cual, bueno, Minnesota termina tradeando con Lions por TJ Hawkinson. Y bueno, una vez que llega TJ Hawkinson te das cuenta que el problema no estaba en los Vikings, el esquema o lo que sea. El problema está que definitivamente Irv Smith no pudo adaptarse o no está siendo relevante para lo que es la NFL. Ahora, bueno, firma ahora este contrato con Bengals. Me sorprendió que no hayan drafteado ningún tight end los Bengals. Creo que había algunas opciones interesantes en rondas bajas como para probar. Y bueno, Irv Smith en particular. Si hubieran querido en primera ronda, podrían haber agarrado uno de los tight end buenos. Sí, bueno. También, ¿no? En el draft. Claramente. Pero bueno, entiendo que por ahí no quieras draftear un tight end en primera ronda. Ya han drafteado un tight end en segunda ronda y... Bueno, estos fueron los Minnesota Vikings, perdón. Pero
entiendo que no quieras darte un tight end en primera ronda o en segunda ronda, pero en tercera ronda, en segundo día, había algunas opciones bastante interesantes y bueno, creo que me sorprendió que no hayan agarrado a nadie. Yo, por lo menos en personal, no voy a volver a cometer el mismo error, no voy a draftear a Ira Smith esta vez y bueno, voy a esperar a ver si en algún momento llega a destacar, que con las opciones que hay de receptores en Bengals, no creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la temporada, ¿no? Sí, yo calculo que en alguna liga donde jueguen gente que sepa un poquito, va a ser un waiver interesante si lo hace bien. No creo que sea drafteado. O sea, yo no lo vería, a no ser que, bueno, que sea una liga muy larga, un pick, no sé, de ronda que 20 quizás, 18 o así. Pero bueno, no, para mí no tiene el target de un tight end que vos decís, tiene que ser el uno de un equipo contendiente. No. Sí, sí, hay pocas expectativas, pero bueno, además de las pocas expectativas, tiene jugadores receptores muy importantes Claro. para la liga y para el fantasy, ¿no? Chase, Higgins y también en un escalón más abajo Boyd, son jugadores que tienen, o sea, por poner un ejemplo, Higgins y Chase no estuvieron lesionados ambos la temporada pasada, no jugaron todos los partidos y sin embargo ambos terminaron dentro del top 20 de wide receivers en puntos fantasy totales. Incluso Chase fue el wide receiver 3 en puntos fantasy por juego. Entonces, son dos jugadores que definitivamente toman targets, em, y van a todo el tiempo estar tomando esos targets que vienen desde Joe Burrow. Boyd creo que es más un jugador de béisbol. Yo sé que por ahí a vos no te gusta mucho el formato, pero bueno, a mí me resulta interesante en algunas partes. Me parece aburrido más que no me gustar, ¿no? Porque a mí me gusta estar constantemente agarrando waivers y viendo qué tradear y dejar el equipo un día me parece, o sea, a veces me olvido de la... Sí, no, totalmente. O sea, obviamente que em, béisbol lo que tiene interesante es cuando vos jugás muchas ligas y al ser un draft tan profundo está bueno para... me gusta mucho a mí en béisbol las últimas rondas, más que nada, poder draftear jugadores en los cuales por ahí nunca pasa nada, pero por ahí explotan y decir, bueno, yo drafté a este jugador, aunque no estaba pronosticado para explotar, me genera una cierta satisfacción que está buena. Y además sirve también para cuando jugás demasiadas ligas, no tener que estar tan pendiente de todo lo que son trades, waivers y etcétera. Por ahí si jugás más de 10 15 ligas, tener un par de béisbol no está mal como para tener ese juego un poco. Y bueno, obviamente que tampoco tenés que prestarle tanta atención porque justamente la alineación te va sola. Pero bueno, la cuestión es que creo que Boyd es un gran jugador para este formato porque justamente es un jugador que semanas te va a hacer 15 20 puntos y semanas te va a hacer 3 5. Así que en ese sentido me parece interesante. A no ser que juegue contra el Falcons, Bueno, ¿no? claro, cuando juegas contra los Falcons tenés esos picos de 20 puntos. No, me parece muy interesante. Creo que es uno, o sea, ese cuerpo de receptores que vos decís, podés tener a los tres en un equipo que si uno no juega, juegan los otros dos. No, mentira. Chase creo que es el indiscutible. Buscarlo en, no sé, saldrá en que cuarta, tercera ronda, quizás segunda. Es ¿Llamar complicado. Chase? Sí, Para mí va a salir en primera. vos sí que hay gente que lo agarra en primera. Es Sí, que yo no lo, hay no hay muchos running backs, es verdad. yo lo O sea, agarraría en los running backs primera. se O, están o cayendo. sea, estamos hablando obviamente de liga estándar de un core, o sea, PPR o estándar no importa, pero lo que es un coreback. Sí, Liga de un coreback, ok. Chase se va en primera. Sí, claro. Yo creo Bueno, que, yo creo que hoy por hoy no me acuerdo del draft que hicimos antes. todavía no tengo, digamos, no tenemos todavía los rankings, nada, pero creo que hoy por hoy, a mitad de primera ronda, se tienen que empezar a ir los tres wide receivers principales, que creo que son Coop, Chase y Jefferson. No creo que si llegan a segunda ronda, estás robando ya. Yo tengo algo con Jefferson, pero bueno. Eh, Eh, Veremos, nos toca hablemos hoy. hablemos de corredores. ¿Qué pasa con Mixon? Hoy o ayer vi una nota que decía que no lo iban a cortar. Bueno, la vimos a la nota que no lo iban a cortar. Pero Chase Brown no es un mal corredor como para encargarse de esta ofensiva. No, a mí me gusta Chase Brown, es un jugador muy
terrestre, sí, eso se centra más en el juego terrestre que en el aéreo. En el aéreo no. Me llama la atención eso un poco porque, bueno, Karim Hunt, justamente, que es un jugador. Perdón, Karim Hunt no estaba, Samaje Perine era un jugador que por ahí estaba más en terceros downs y, y Mixon que se encargaba de primero y segundo. Creo que Chase Brown no termina de ser un complemento para Mixon, sino más bien alguien que va a ser un backup. Creo que tiene tuvo un buen desarrollo en el juego terrestre, Chase Brown, pero bueno, claramente para mí Mixon es el running back 1 del equipo esta temporada. Y se nota mucho en las oportunidades también que le dieron la temporada pasada, ¿no? En general, bueno, la temporada pasada terminó como running back 6 en punto fantasy por juego. Pero justamente no es alguien que me termine de cerrar del todo porque como corredor no tuvo, o sea, como individualidad no tuvo grandes números, ¿no? El running back 30 en promedio de yardas después del contacto, entre running backs con al menos 150 carreos. Por ejemplo, tuvo menos del 8% de los acarreos para más de 10 yardas. Entonces, siento que no es un corredor que pueda explotar o romper tacleadas por sí mismo. Es más por volumen que gana que por otra cosa. Pero bueno, de todas formas, se va a mantener, Yo creo tengo que una se va a pregunta. seguir manteniendo constante. Sí, decime. ¿Es Joe Mixon el corredor más sobrevalorado de la liga? Mm, Top 3. sí, top 3 seguro. Estoy pensando a ver qué Top 3 otro. seguro. Estoy pensando a ver qué otro sobrevalorado, pero sí. Yo creo que. Yo Miles Sanders. podría decir que sí, top 3 de la liga podría decir que sí. O sea, es un jugador que por sí mismo no creo que te haga muchos puntos. El tema es que tiene un ataque muy prolífico, digamos, en el cual llega mucho a zona roja, que pudo en un partido, bueno, justamente contra Carolina, la temporada pasada tuvo 5 touchdowns, 4 por tierra y uno por aire. Es decir, si vos te haces Claro. 55 puntos en un partido, tus números van a subir al final de la temporada. Pero bueno, lo que iba era un poco eso, ¿no? Es un Es que es jugador fácil jugar contra muy los equipos constante. del norte de la. Es fácil jugar contra los equipos del sur de la Nacional también. Mm, sí, la verdad que sí, lamentablemente. Pero bueno, así de fácil va a ser que vamos a poder salir para playoffs. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a, vamos a seguir concentrándonos un poco en Joe Mixon y lo que terminaba de decirte era que justamente no fue un jugador que explote por sí mismo, pero sí este volumen le dio mucha constancia. Estuvo solamente 2 juegos por encima de 20 puntos fantasy, pero también solamente tuvo 2 juegos por debajo de 10. Entonces siempre se mantuvo en un promedio de 15 puntos, que básicamente para un running back 2, un running back 1 bajo es un buen puntaje. Así que creo que va a seguir en esa tónica un poco esta temporada. Más que nada porque bueno, no es que hay un claro jugador que le pueda sacar snaps, a menos que bueno, Chase Brown destaque. Ganadores y perdedores, podemos decir que Mixon puede ser un poco perdedor si Brown lo hace bien al principio, con sus pocos toques que calculo que tendrá si continúa. Y Mm, perdedores son los rookies, los wide receivers rookies de los Bengals. sí, sí, creo que los wide receivers rookie de los Bengals esta temporada no van a, hay que ver si hacen, creo que alguno va a ser el roster, por lo menos uno de los dos va a ser el roster. A mí son 2 wide receiver que me gustan en general, no es que me encantan, pero tienen con qué ser un wide receiver 3, un wide receiver 2 bajo de la Claro. liga, del equipo, no digo del, del fantasy, ¿no? Y pero bueno, sí, claramente donde entran van a tener muy poco volumen en comparado con, no sé, por ejemplo, Safe Flowers, por ejemplo, que vamos a hablar ahora, por ahí que tiene un poco más de libertad en ese cuerpo de receptores. Y creo que Bueno, no Joe sé. Mixon puede ser uno de los un poco perjudicados, pero está ahí porque Chase Brown dentro de todo es un jugador que salió ya en día 3, no es un Zach Charbonnet o no sé, Jamir Gibbs, ponele, pero Jamir Gibbs no creo que les iba a llevar. No creo que les No, fuera a no sé. llegar. Pero un Zach Charbonnet, Hoy charlamos de Gibbs. Hoy charlamos de Gibbs. pero un Zach Charbonnet No te apures. le hubiera perjudicado más a Mixon, creo. Me parece bien. Y ya que hablaste de Safe Flowers, vamos a hablar de los Baltimore Ravens, que en el draft solamente draftearon a Safe Flowers para hablar de fantasy fútbol. Y esto nos queda con Lamar Jackson, que es el gran ganador de la agencia libre, porque le llevaron a Safe Flowers, bueno, Odell Beckham no sé si es ser ganador, pero bueno, Rashad Bateman ya creo que puede llegar a estar sano, Devin Duvernay, Nelson Aguilar, que bueno, cuando se acuerda puede jugar bien,
Y después tenés, en cuerpo de corredores tenés a J.K. Dobbins, que para mí es un corredor muy bueno, que las lesiones no lo ayudaron mucho. ¿Te acordás cuando en una semana Gus Edwards se rompió los ligamentos después que J.K. Dobbins? Terrible. Sí. Que es el running back 2. Y el tight end se llama Mark Andrews. Isaiah Likely lo hizo bien, 1 o 2 partidos. Es una ofensiva interesante, no a la altura de Bengals, pero creo que su quarterback es mejor en fantasy fútbol. Bueno, sí, de justo de Joe Burrow no hablamos mucho, pero sí, creo que Lamar Jackson, bueno, entre Lamar Jackson y Joe Burrow hay una cosa muy interesante que es qué estamos buscando, ¿no? Si estamos buscando techo o piso. Burrow es un jugador que tiene una estabilidad tremenda para ligas Dynasty, por ejemplo. Burrow es alguien que me llama mucho la atención por un tema de estabilidad y de lo que puede hacer en la NFL a nivel NFL y la confianza que hay en él. Y creo que además aunque además de ser un buen pasador y que podría estar en la conversación para ser el mejor quarterback de la liga a nivel NFL, puede sumar con las piernas. Ahora, lo que tiene es que Lamar Jackson tiene un techo terrible, ¿no? Para ligas de redraft, que lo importante es ganar, básicamente. No importa si salís 10º o salís 11º o si salís 8º, y lo importante es ganar. Lamar Jackson te puede dar ese upside que casi ningún otro jugador de la liga te puede dar. Capaz a un Justin Fields, un Jalen Hurts, obviamente, que ya Jalen Hurts igual también tiene un piso más alto también, ¿no? Pero bueno, Lamar Jackson tiene eso, una temporada de 2019 en la que promedió 28 puntos fantasy por juego. O sea, es una bestialidad lo que hizo en esa temporada 2019. Pero bueno, con todo lo que fue el tema de las lesiones estas últimas 2 temporadas, por ahí tuvo que bajar un poco esa, esa producción. Y ahora con Rashad Bateman, con Zay Flowers, con OBJ, con Mark Andrews, con Isaiah Likely, creo que tiene un buen cuerpo de receptores para también empezar a mejorar su juego aéreo. ¿No? Sí, es lo que, a ver, piernas hay, porque ya lo demostró. Y el año pasado, no sé si te acordás, las primeras 4 o 5 semanas, Lamar Jackson iba encaminadísimo a ser MVP, la estaba rompiendo, era el número 1 en fantasy. Fue increíble, pero ¿qué pasa? Las últimas 2 temporadas se pierde la mitad del año por lesiones. Y es complicado que pensemos en un Lamar sano constantemente, que la gente siga confiando. A ver, si me aparece en una cuarta ronda y tengo 2 running back y un wide receiver, y hasta ahí, y lo voy a agarrar, pero voy a dudarlo, la verdad, lo voy a dudar. Descendí en Superliga por Lamar Jackson y Mark Andrews el año pasado. Tenía ese stack y uno se lesiona y el otro juega fatal con Tyler Huntley, que no sé si es culpa de Huntley o culpa de Mark Andrews, pero nada, eso. Sí, sí, yo creo que Mark Andrews es uno de los tight end que más dependen de su quarterback, ¿no? Exacto. Dentro del top 10 de tight ends de la temporada pasada, fue el único que estuvo cerca de un target, un promedio de profundidad de targets de 10 yardas. O sea, generalmente los tight end por ahí suelen tener targets un poco más cortos de profundidad y después sumar puntos con las piernas. Andrews es uno de los que más producen, es de los que más profundo también lo buscan. Y eso, Lamar Jackson la verdad que lo hizo bien durante las primeras semanas y después con Tyler Huntley nunca lo pudo volver a tener Mark Andrews. Creo que por eso sufrió mucho. Pero bueno, por ejemplo, hasta la semana 12 Mark Andrews promedió 14 puntos fantasy por juego, que fue hasta la semana anterior hasta que Lamar se lesiona. Entonces creo que Mark Andrews a mí me gusta mucho, para mí es tight end 2 de Fantasy, después de abajo de Travis Kelce, para redraft. Y bueno, ¿Cómo? así que ¿Cómo? para mí, Mark Andrews es ¿Perdón? tight end ¿Número 2? 2 en Fantasy. Qué bueno que va a estar ese podcast, por favor. Sí, sí, para mí en Fantasy está en 2. Tengo ahí más o menos ubicados Kelsey, Andrews. Ahí se nubla un poquito, pero diría Hawkinson, Kittle. Y para cerrar el 5 Estás entre, haciendo un bochorno total. entre Pitts y Goddard. Vamos a hablar Y Goddard. de corredores. Vamos, vamos a hablar de corredores porque es una posición que hay mucho talento, porque yo miro y veo J.K. Dobbins, veo Gus Edwards, incluso Justice Hills, ponele. O sea, yo veo talento,
Pero ¿qué pasa? Las últimas 2 temporadas no vimos absolutamente nada de Dobbins y de Edwards porque estuvieron lesionados también. O sea, se lesionan en 2021, se lesionan en 2022. eh, Sí, no sé, yo igual estoy de acuerdo con ayudar un vos poco porque... en que Dobbins es un corredor muy bueno. A mí me gusta mucho Pero Dobbins. muy, Tuvo, pero muy bueno, ¿eh? sí, sí, o sea, realmente creo que Dobbins y Lamar en una misma ofensiva es un problema para cualquier defensiva. Dobbins es uno de los jugadores que, que más acarreos explosivos tiene, digamos. En su carrera, tiene el 15% de sus acarreos de su carrera son para más de 10 yardas. O sea, es un jugador que sabe explotar. Obviamente que, bueno, el último año, el 2021 no pudo jugar porque se lesionó y el 2022 volvió, pero no volvió del todo bien y jugó un par de partidos. A final de la temporada tuvo un par de partidos más o menos bien. Creo que la semana 1 también fue buena, pero bueno, las lesiones lo vienen trayendo mal. Pero si se mantiene sano, para mí J.K. Dobbins puede ser uno de los mejores jugadores para draftear en Fantasy, incluso porque mucha gente lo olvida, ¿no? Se olvida de Sí, que, sí, estoy de de que acuerdo. puede ser un gran corredor y lo puedes draftear en El otro rondas día, bajas. el otro día estaba haciendo un mock draft aburrido y en el pick, en décima ronda estaba Jackie Dobby. No, sí, O es una sea, barbaridad. ¿sabes lo que estoy pensando? Lo que te estoy contando, ¿no? O sea, en décima ronda me encontré a un Jackie Dobby, es increíble. Eh, No, sí, o sea, el talento está, el talento está, las posibilidades están. eh, el tema es que después de lo que fueron esos últimos 2 años, nos hacen dudar, la verdad. Sí, José pero Edwards ha bueno, tenido yo creo. en la pandemia partidos buenos. Sí. Sí, no, buenísimo, sí. Pero yo creo que la buena opción es si draftas a J.K. Dobbins entre la ronda 7 y la ronda 10. Después agarras a Gus Edwards en la ronda 15 o undrafted y ya está. Exacto, sí. Porque a Sí, sí, Gus estoy de Edwards acuerdo. no lo agarra nadie. O sea, a menos que, bueno, más cerca de la temporada empiece a subir un poco y por ahí se te complica un poco más. Pero hoy por hoy O a a menos que Gus nos escuchen hoy, Edwards, ¿no? bueno, claro, obviamente no. Pero, pero creo que al menos Gus Edwards es un jugador que está pasando por debajo del radar. Muy por debajo del radar. Jake Dobbins está pasando por debajo del radar. Gus Edwards está enterrado bajo la tierra. Así que creo que si cavas un poquito ahí puedes sacar buen material. Recién dije, cuando arranqué a hablar de los Ravens, que el ganador de la agencia libre es Lamar Jackson. Creo que esa frase está un poco overrated actualmente. Porque tenés a un Safe Flower que es rookie, a un Rashad Bateman que sabemos que es bueno, pero pobre no pudo mantenerse sano en sus 2 temporadas, y porque llegó del Beckham, que tampoco es. O sea, no juega hace 2 años. Lo que hizo en Rams fue muy bueno. Jugó un Super Bowl increíble hasta que se rompe los ligamentos. Eh, pero ¿qué es lo que tiene para dar actualmente en la NFL? No sabemos. Me encanta igualmente, Odell, pero creo que igualmente no sé si es el gran ganador Lamar. Devin Duvernay, que arrancó muy bien el año pasado, creo que en Yahoo, hablando de Superliga, salía muy pronto. En segunda, tercera ronda era uno de los primeros jugadores wide receiver drafteado, en serio. No sé por qué lo tenían tan alto. Y en las 2 primeras semanas demostró, tuvo creo que 2 retornos para touchdown, ¿no? La verdad que a O algo así. Duvernay no le seguí mucho el rastro. Es que hubo estaba jugando una liga de fantasy con mucha gente de enojada, y se reían de uno porque había agarrado a Duvernay pronto, tercera ronda. Y cuando en el primer partido retorna para touchdown, le dan 2 puntos y dice, ¿viste? Bueno, Nelson Aguilar está ahí, está Andy Isabella. ¿Te acuerdas cuando Andy Isabella era decente en, en, en Cardinals? Bueno, Tuvo un par está de en. partidos, sí, tuvo un par de partidos. Sí. O sea, me parece que es un cuerpo de receptores correcto, no es muy bueno, ¿eh? Yo creo que lo que tiene es muy difícil de predecir quién va a ser el uno. Sí. Ese es el problema. Digamos, tenemos todos jugadores, como decís, correctos, buenos. Bateman, creo que o sea, para mí Bateman debería ser el que destaque, pero viene hace 2 años a full lesiones. Podemos decir que Bateman es como Dobbins. Es bueno, pero no demostró nada todavía por sus lesiones. Bueno, pero Dobbins tuvo una temporada buena, por lo menos, antes de Bueno, lesionarse. sí, sí. Bateman, Sí, Bateman todavía sí. no.
ese es el problema. Y bueno, entonces, por eso yo creo que también que draftearon un poco a Zay Flowers, ¿no? Zay Flowers, que es un jugador que es novato y que destacó mucho en colegial, pero destacó en un programa en el cual básicamente no tenía competencia. Creo que, si no me equivoco, en los 4 años que estuvo, el único receptor, compañero receptor que draftearon fue Hunter Long, que es un tight end que ahora se encuentra en los Rams, fue drafteado por los Dolphins y tuvo una sola recepción en sus 2 años de carrera en NFL. O sea, esa era la competencia que tenía Zay Flowers en colegial. Entonces sí, destacó mucho, pero tampoco tenía mucha competencia. Hay que ver si ahora con Mark Andrews, si con Bateman, si con OBJ puede adaptarse rápidamente. Yo creo que le va a costar un poquito más. Con Agolor. Y con el gran Nelson Agolor. Con Avalon ¿Te y con imaginas Duvernay. ¿Te imaginas que caiga el cuco acá? Para los que no piensen, acaban de cortar a DeAndre Hopkins, los Cardinals. Todavía es agente libre y es una posibilidad muy grande. Sería un poco más interesante el cuerpo de receptores, sin Sí, duda. obviamente, pero igual yo creo que el cupo de veteranos lo estaba marcando OBJ y no sé si tienen cap space, habría que chequear eso también. A ver, te lo busco mientras Bueno, pero mientras podemos seguir hablando de hablamos. Steelers, si te parece. Dale, cambiamos a los Pittsburgh Steelers, unos Steelers que draftearon un tight end en tercera ronda, Darnell Washington, que salió muy tarde, me parece. Darnell Washington tuvieron como 7 tight ends antes que él, y es lo único que agarraron para Fantasy Football. Entonces esto nos queda a Kenny Pickett de quarterback titular. Creo que este año me gusta un poco más Kenny Pickett, ya un año, o sea, su comienzo de NFL no fue muy bueno, tiró 3 intercepciones, pero después fue mejorando poco a poco. El corredor se llama Najee Harris, Jalen Warren, que cuando jugó lo hizo bien, Anthony McFarland, que es mejor devolviendo patadas que como corredor. En cuerpo de receptores tenemos un cuerpo de receptores interesante con Diontae Johnson, George Pickens, Allen Robinson. No me jodas. ¿Está este sí o tampoco? ¿Este es el año? ¿Está Allen Robinson en Steelers? Allen Robinson, ¿este es el año o no Me es el acabo año? de enterar que está Allen Robinson en Steelers. Acá en vivo me acabo de enterar, o sea, no sabía. Yo también. Ok, bueno, buena data. Pero tampoco no es el año, ¿no? No es el resucitar de Allen Robinson. Yo creo La que verdad que decíamos, en Chicago está capadísimo, es su mala ofensiva, no sé qué. Se fue a Rams, bueno, no, es el primer año, qué sé yo, terrible, no sé. El Tyrant se llama Pat Freiermuth, el número 2 se llama Zach Gentry y después está Darnell Washington. Está con Hayward, el hermano de Cameron Hayward. Es una ofensiva que me gusta más la defensiva, la verdad. sí, estoy de acuerdo. Bueno, por empezar, no sabía que Allen Robinson estaba ahí y no creo que sea el resucitar de Allen Robinson. Realmente creo que hay varias opciones para recibir balones antes que él. Hay un jugador en particular que me gusta mucho, que es Diontae Johnson, que sí, sé que la temporada pasada fue una decepción porque no tuvo ni un solo touchdown, terminó como wide receiver 29, pero también creo que tuvo un gran desarrollo en su temporada, ¿sí? Si no, hice algo medio falopa, pero que me gusta, que lo que hice fue agarré a los wide receivers top 30 y saqué los touchdowns que habían hecho, como para ver un poco más allá de los touchdowns, que es algo muy predecible. Y los más perjudicados por la falta de touchdowns fueron Terry McLaurin, Michael Pittman, Cooper Cup y Diontae Johnson. Así que yo creo que dentro de esos hay una muy buena posibilidad. Bueno, obviamente Cooper Cup para mí es uno de los wide receivers top de este año, pero Diontae Johnson hay una posibilidad de que también sea tenga una mejor temporada que lo que fue la temporada pasada. 11.535.327 millones de dólares tiene disponible Raymond. Bueno, Puede caer, puede caer, Puede, sería raro. Sería caer, raro a nivel NFL. Creo que a nivel NFL no puede, necesitan a Hopkins, pero a puede nivel caer en Philly fantasy también, sería bueno.
A ver, este es un equipo muy raro, la verdad. Creo que el mejor jugador de la ofensiva es Najee Harris. ¿Estamos de acuerdo o no? Uf, no, para mí no. ¿No? Uf. No. Para mí, Bueno, estamos mano a mano con Johnson, ¿eh? Pero a mí me el que gusta. me digas está bien. Es que a mí lo que me pasa con Najee Harris es que me decepcionó mucho la temporada pasada, igual, ¿eh? Puede ser que yo esté un Claro. poco enojado. Yo la temporada pasada, la verdad que lo tenía bastante arriba en general. Creí que ya teniendo su temporada rookie que tuvo mucho volumen, iba a poder seguir manteniendo ese nivel. Y dentro de todo, la verdad es que el volumen lo supo mantener. Tuvo más del 70% de los acarreos. Pero no pudo sobresalir. Tuvo menos de 3 yardas promedio después de contacto. Menos del 10% de los acarreos explosivos. Y por volumen, o sea, terminó como running back 5 en la liga en cantidad de acarreos, pero terminó en running back 14 en fantasy, en punto fantasy. O sea, jugadores que estaban por encima de él en cantidad de acarreos terminaron Derrick Henry, running back 4, Josh Jacobs, running back 3, Nick Chubb, running back 6, Saquon Barkley, running back 5. O sea, el volumen que tiene es fenomenal, pero si con ese volumen no llegas ni siquiera a entrar al rango de running back 1, hay algo que estás haciendo mal. Así que a mí Najee Harris en particular me decepcionó la temporada pasada y a menos que caiga mucho, que puede pasar. Si cae mucho, bueno, lo voy a terminar de agarrar por el volumen, por lo estable del volumen, pero no es Claro. alguien que me Los guste toques mucho. los va a tener. Sí, claro, los toques los va a tener. Bueno, la verdad que te mentí. El mejor jugador de fantasy de los Steelers es la defensiva. Esa está bueno, sí, la defensiva la verdad que es buenísima. Y un jugador también muy infravalorado que a mí me gusta mucho es Pat Freiermuth, ¿eh? Sí, es verdad. A mí Bueno, en la posición, ¿no? Claramente, sí, porque ya claramente. sabemos que la diferencia entre el mejor y el peor no es mucha. Bueno, el mejor y el top 20 no es mucha. Entonces Freymouth entra en la competencia y es sólido, me parece. O Sí, sea, y además, bueno, el es otro día estaba sólido. leyendo un poco que es uno de los pocos tight ends, no me acuerdo ahora la lista de tight ends, pero eran todos nombres importantes, créeme, pero em, es uno de los Te lo pocos tight juro. ends que mejoró, o sea, que tuvo una buena temporada en su temporada rookie, mejoró y mejoró en su temporada siguiente. O sea, es algo que no suele pasar en los tight ends rookies, que su temporada de novato, que fue en 2021, terminen dentro del top 15, ¿sí? Terminó en tight end 14, promediando más de 9 puntos fantasy por juego en 2021, y en 2022 promedió 9.9 puntos fantasy por juego, terminando siendo el tight end 6 de la temporada. Entonces, está mejorando, ya se metió dentro del top 6 la temporada pasada. Creo que tiene todavía espacio para crecer. Y Darnell Washington, que sí es un tight end que draftearon este año, es un tight end que probablemente le quite responsabilidades a Freiermuth en los bloqueos y pueda seguir produciendo Freiermuth. No es un jugador que se destaque tanto por recibir la pelota Darnell Washington. Así que creo que Pat Freiermuth es un tight end que probablemente tenga bastante si sale después del, no sé, sale como tight end 10, tight end 9 en ADP. Probablemente lo agarre porque creo que va a seguir mejorando y puede llegar a ser nuevamente top 6, top 7. Vamos a cerrar la división norte de la conferencia nacional, perdón, de la conferencia americana, hablando de los Cleveland Browns, que en tercera ronda agarraron a Cedric Tillman, el wide receiver de Tennessee, y en quinta ronda agarraron coreback a Dorian Thompson Robinson. A mí me encantaba el coreback de USLA. Entonces esto nos queda con el coreback 4, Joshua Dobbs, Dorian Thompson Robinson, Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones, Elijah Moore, que vino tradeado de los Jets, Cedric Tillman, Marquise Godwin volvió en forma de fichas. Anthony Schwartz a mí me gustaba mucho, lo había agarrado, me acuerdo, en una liga de Madden y anotó un par de recepciones, un par de devoluciones de touchdown. Nick Chubb, que es el dueño de esta ofensiva, porque no está más, ¿cómo se llama? Karim Hunt. Y tenemos un tight end que está infravaloradísimo. David Njoku a mí me encanta, es un muy buen jugador. Que no sé por qué no le pasa más la pelota. Sí, bueno, sí, por empezar, creo que este es el equipo de Nick Chubb, o sea, punto. Es un jugador que tiene un montón de volumen y encima ahora no trajeron a nadie, por lo menos por ahora, para reemplazar a Karim Hunt, que el año pasado tuvo 100 acarreos y 41 targets. O sea,
nada, puede ser que Demetric Felton cumple un poco el rol aéreo como corredor, puede ser que Jerome Ford sea un poco el jugador que vaya a reemplazar o hacer cambios por cansancio con Nick Chubb, pero realmente no hay nadie atrás de Nick Chubb que lo pueda llegar a realmente molestar. Creo que es un jugador que en liga estándar tiene posibilidad de ser tranquilamente el running back 1, no tendría ningún raro. En ligas PPR por ahí un poco le falta lo que es el juego aéreo, pero bueno, hay que ver cómo Claro. lo usan ahora que no está Karim Hunt. En Superliga es pick de primera ronda, Nick Chubb. Sí, 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 para mí sí. Sí, sí, o sea, finales de primera ronda, pero sí, primera ronda totalmente. Sí. Eh, Después, bueno, por parte justamente, de los, decime. no, por parte de los wide receivers, creo que acá encajaría mucho mejor de Andre Hopkins, quizás, teniendo en cuenta ese stack. Pero bueno, a Mari Cooper en Dallas la rompió toda. No lo vimos tan así el año pasado. No fue mal wide receiver tampoco. Y el Aya Moore, que tuvo un gran primer año, en el segundo llegó el juguete nuevo, Garrett Wilson, y nos olvidamos que el Aya Moore es buenísimo. Y ahora está acá, que puede ser un gran 2. Sí, no, Elijah Moore llega básicamente para competir con David Bell, que fue el jugador que más dominó en snaps desde el slot en la temporada pasada, pero que no tuvo ningún tipo de injerencia en el juego. Creo que entre Elijah Moore y justamente David Bell van a estar compitiendo por ese rol. Y después Amari Cooper va a ser claramente el wide receiver 1 de este equipo. La temporada pasada tuvo más del 25% de target share y 39.1% de las yardas aéreas de su equipo mientras estuvo en cancha, ¿no? Y son estadísticas muy altas para wide receiver. Creo que va a poder seguir manteniendo este nivel a Mari Cooper que fue raro que lo hayan conseguido tan barato, hablando un poco de NFL, pero bueno, más allá de eso, creo que sí. Creo que Amari Cooper va a seguir siendo el uno y creo que también que de Andre Hopkins sería un gran fit acá. Porque bueno, justamente después de Amari Cooper tenés a Elijah Moore y David Bell en la parte de slot y después tenés un montón de jugadores que pueden ser buenos. A mí Cedric Tillman en particular no me gusta mucho, un jugador que estuvo 5 años en college y destacó solamente en 2021. Está también Donald People Jones, hay un par de jugadores que pueden jugar y rotar dentro del equipo. Y sí, para terminar, digamos, el tight end, tenés a Njoku, que es un jugador que lleva ya 6 años en la liga y todavía tiene 27 años, así que tiene Le todo van a para pasar la pelota. mantener y seguir. Eso es lo que me gustaría, ¿no? Me gustaría que le pasen un poco más a la pelota porque está por debajo del 20% de target share, que es lo que me gustaría para un Titan élite. Pero bueno, terminó como un Titan 10 en puntos fantasy por juego la temporada pasada, así que yo creo que puede seguir manteniendo ese nivel. Sí, es un Tyren que a mí me encanta. O sea, ya lo primero que dije fue que es uno de los Tyren más infravalorados de la liga. Njoku es un jugadorazo, tiene buenas manos, tiene buena velocidad. Hay un touchdown que gana por velocidad profunda, no sé si te acordás, contra los Chargers en un partidazo, creo que fue en 2020. Increíble. Eh, y las manos son sólidas, o sea, es un muy buen jugador. Pero bueno, no le pasan la pelota. Bueno, Juaco, vamos a continuar hablando de la conferencia nacional ahora. División Norte, como siempre. Los Vikings agarraron a Jordan Addison, wide receiver de USC, y más al final, un quarterback, Sherren Hall, en quinta ronda, bueno, y en séptima ronda a el running back, Dwayne McBride. Me parece interesante. Esto nos queda con Kirk Cousins como su quarterback. Por ahora, Dalvin Cook, el running back, por ahora, insisto, por ahora. Probablemente Alexander Mattison sea el running back en un par de semanas, creo. El cuerpo de receptores nos queda con Justin Jefferson, Jordan Addison, KJ Osborne, Jalen Rigor, obviamente. Y después en Tyrant tenemos a TJ Hawkinson. Interesante decir que Adam Thielen no es parte más de este equipo después de un par de años. Sí, sí, bueno, justamente Adam Thielen se fue del equipo, pero trajeron a Jordan Addison. Creo que Vikings es un equipo que me gusta bastante para Fantasy. En particular, hay un jugador que, no sé si recordás que a mí me gusta bastante y lo elegí varias veces en nuestras competencias de coreback, que se llama Kirk Cousins, que es el tipo más estándar de la liga y es muy barato para conseguir en los drafts. Creo que si vos ponés quarterback
16 te sale Kirk Cousins. Sí, o sea, es tremendo y lo conseguís muy barato porque justamente, obviamente no tiene un gran upside, pero en ligas Superflex es el mejor, para mí es el mejor quarterback 2 que puedes tener por un tema de que es muy barato y te rinde bien, te rinde como un jugador que vale la pena tener. em, y y bueno, probablemente los que vengan ya de Ensoners escuchándonos ya me han escuchado hablar de Kirk Cousins, excepto cuando juega en prime time. Pero bueno, otra cosa que tienen bastante interesante los Vikings es que son uno de los equipos que menos distribución de targets tienen. ¿A qué me refiero con esto? En realidad no de targets, sino de rutas recorridas. Si vos vas viendo las rutas recorridas de los mayores equipos, tienen dos o tres jugadores que destacan, o sea, que tienen más de 550, 600 rutas recorridas, y después van bajando 400 y 300 y 200 y 100 y pico y 50 y qué sé yo. Los Vikings tienen dos jugadores de 700 rutas recorridas, que fueron Jefferson y Thielen, 600 rutas recorridas para KJ Osborne. Después hay un bajón a 400 rutas entre Alvin Cook y Hawkinson. Y después hay un bajón a casi 150 rutas recorridas. O sea, está muy marcado los jugadores que utilizan. Entonces eso hace que los jugadores que tengan valor en fantasy son muy interesantes. ¿Quiénes creo que van a ser los que más valor tengan? Obviamente, Jefferson, TJ Hawkinson. Creo que van a ser los más beneficiados. Obviamente Jefferson ni hablar, pero TJ Hawkinson creo que va a seguir por la tónica e incluso puede llegar a aumentar o mejorar su volumen. Entonces a la partida de Adam Thielen. ¿Por qué? Porque además Adam Thielen era un jugador relativamente grande y Jordan Addison no es un jugador tan grande. Entonces TJ Hawkinson puede llegar a tomar un poco más ese rol también y Jordan Addison empezar a jugar más de complemento de Justin Jefferson. Creo que los tres jugadores van a ser relevantes en Fantasy en algún momento. Obviamente que por ahí a Jordan Addison le cueste los primeros partidos, pero después se va a terminar adaptando por la cantidad de volumen que va a tener. Creo que el menos beneficiado va a ser KJ Osborne, que va a seguir siendo KJ Osborne. y, y bueno, Sí, hay que ver cómo lo usan, ¿no? sí, Capaz que saliendo más por el slot tendremos una posibilidad más, pero a ver, es Osborne, no podemos esperar mucho tampoco. por eso, yo creo que KJ Osborne va a seguir siendo KJ Osborne, pero tanto Jefferson como Jefferson como Hawkinson y en segundo orden Jordan Addison en algún momento de la temporada van a poder convivir los tres en armonía y ser relevantes para Fantasy Football. Después con lo que... Creo que, Decime. no, que muy interesante, ¿no? Hablar de wide receivers y tight ends en Minnesota, pero creo que lo importante de verdad es hablar de running back. ¿Qué va a pasar con Dalvin Cook? Se queda, se va, lo cambian, lo cortan. Alexander Mattison tiene nivel para ser el 1-17 semanas. A mí me gusta bastante Alexander Mattison. Yo creo que por lo que escuché es que lo van a terminar cortando, creo que a partir de julio antes de la temporada, por un tema No, ahora de... ya, Ahora hasta es. primero de junio. Es antes del 1 de junio. Ok, bueno, entonces en cualquier momento, en este preciso momento puede estar saliendo la noticia de que cortan a Dalvin Cook y Sí. nosotros O no nos sea, estamos enterando. la diferencia si lo cortan el 30 de mayo o el 1 de junio es que si el 30 de mayo lo cortan, todo el dinero muerto te lo comes en este año. Si lo cortas después del 1 de junio, se divide para el año que viene. Ahí está, perfectamente explicado. Así que nada, entre que hacemos el podcast y lo escuchan, pueden haber pasado que Dalvin Cook ya no es más un Minnesota Viking. Y en ese sentido, creo que Alexander Mattison va a ser el gran beneficiado, obviamente, si pasa eso. Y Dwayne McBride, a mí es un running back que me gusta mucho porque es muy difícil de parar. Justamente, yo siempre estoy hablando del promedio de yardas después del contacto y qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, este tipo es un especialista en eso. Sí, entonces creo que de forma terrestre, yo sé que igual Dwayne McBride por ahí jugó en un programa no tan grande, pero es muy difícil, fue muy difícil de parar y, y creo que por tierra va a ser relevante en caso de que corten a Alvin Cook. Probablemente si no cortan a Alvin Cook va a ser muy difícil que tenga tanto volumen porque va a estar por detrás de Alexander Mattison. eh, Así que bueno, en ese sentido va a perder un poco. Sí, va a ser un cómodo tercero. Creo que ganador, se puede decir, Jordan Addison. Aquí Jerome no lo podemos contar como perdedor porque ¿Qué va a pasa lo perder? mismo. Cuando no tenés nada para perder. Claro, no tenías nada, tenés lo mismo, o sea, estás en tablas, empataste.
¿Te parece si cambiamos de equipo? Le Vamos seguimos a... dando, y sí, Jordan Addison para mí claramente es de los cuatro wide receivers que salieron así en filita, para mí es el que tuvo mejor spot para Sí, producir inmediatamente. sí, puede ser. Sí, sí, puede ser. Vamos con los Lions, el equipo más sobrevalorado de la liga. Eh, Jahmyr Gibbs, el running back de Alabama, fue drafteado en el pick 12. En segunda ronda agarraron a Sam Laporta, Tyrant de Iowa. Y al final agarraron a un wide receiver, el de. Perdón, me estoy olvidando, el que va a ser el quarterback titular de este equipo en 2024, Hendon Hooker, el quarterback de Tennessee. Me encanta Hendon Hooker para Fantasy, para este equipo. Y ahora sí, el último pick fue Antoine Green, el wide receiver de North Carolina. Esto nos queda con Jared Goff, que en estas semanas estamos haciendo una encuesta en No Huddle, privada. Eh, y alguien votó a Jared Goff como top 5 quarterback de la liga. ¿Cómo te quedas, Juan? Para mí le están haciendo un chiste. Para mí no se están tomando en serio las encuestas de quarterback top No, 5 no, porque Jared Goff claramente no puede ser un quarterback top 5 de la liga. no es top 20. Eh, eh, bueno, el segundo quarterback es Nate Sudfeld, así que están en el horno, si se lesiona, porque no creo. Hendon Hooker ya dijeron que no está para jugar esta temporada. En wide receivers tenemos a Josh Reynolds, Marvin Jones, Amon-Ra St. Brown, que es un gran wide receiver saliendo del slot. ¿Cómo se llama el muchacho que está suspendido? Que no me aparece acá. Jameson Williams. Javison Williams, no me aparece en el depth chart. Después no hay mucho más nada. Califo Raymond quizá tuvo algunos buenos partidos. En Tyrant tenemos a San Laporta y listo, porque Brock Wright, Chase Mitchell, no. En corredores, David Montgomery, Jahmyr Gibbs. Me parece una buena dupla de corredores. Creo que es un equipo Fantasy Darling-nesco también, pero no tanto como Bengals. Para mí, no tanto. Para mí no, porque creo que el único que realmente me gusta. Bueno, mentira, hay dos jugadores que me gustan mucho, que son Jahmyr Gibbs y Amon-Ra St. Brown. Después, los demás, como que siempre hay algo que me termina faltando. No es como por ahí Bengals o Eagles, que tienen uno en cada posición fácil para agarrar, y el segundo wide receiver también puede producir. Entonces. Creo que en ese sentido no tanto. A mí en particular lo que hicieron los Lions en el draft no me gustó mucho, por lo menos en primera ronda. Después la verdad es que tampoco lo seguí paso a paso, pero por lo menos en primera ronda a mí no me gustó mucho. Creo que, pero lo que sí tengo que decir es que si agarrás a Jahmyr Gibbs en el pick 12 es porque crees y pretendés usarlo mucho. Así que en ese sentido creo que Gibbs para formatos PPR va a ser una locura de jugador. Va a ser algo distinto. La temporada pasada teníamos a dos corredores distintos a los que tenemos este año. Teníamos a DeAndre Williams Swift, DeAndre Swift y Jamal Williams. y DeAndre Swift. O sea, uno está en Chicago y el otro está en Filadelfia. Se puede decir que hicieron un trade Lions y Chicago por sus running backs, ¿no? La verdad que no sé qué esperar. Creo que Jahmyr Gibbs debería ser el titular, el que más targets tenga, el que más toques tenga de pelota. Pero bueno, Montgomery es un eterno, ya va a romperla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que yo a Montgomery por el contrato que le dieron pensé que iba a tener mucho volumen este año, y después cuando la draftearon a Jahmyr Gibbs en el 12 me pareció raro, justamente por eso te digo que no me gustó tanto lo que hicieron por lo menos en primera ronda los Lions. Eh, y, y bueno, sí va a ser difícil No, aparte, Sí, sí. aparte estabas en el 6, podrías haber agarrado a Villan Robinson también. Sí, Sí, bueno, vas a ir por running back. Bueno, sí, Villan Robinson es un playmaker ya, pero bueno, Jahmyr Gibbs también puede tener O sea, a mí lo que me llama la atención es que le hagas un contrato relativamente interesante a Montgomery y después draftes un running back en el top 15. O sea, es como que es raro. O sea, yo entiendo que si vos no tenés un running back claro, o si tenés un backfield medio así nublado, por decirlo de alguna manera, y quieras agarrar una garantía en el top 15, como son
como es Bijan Robinson, yo creo que Jamie Reeves es un poquito bajo, un poquito más chiquito de lo que me gustaría, pero eso puede tomar músculo, así que eso no me molesta tanto, y es una bestia en el juego aéreo. Entonces, lo entiendo ponerle que te guste mucho el prospecto, pero creo que tomarlo en top 15 teniendo ya a un jugador, habiéndole hecho un contrato a un jugador esta misma offseason, es raro. Pero bueno, es un lindo 1-2, como decís vos, para NFL, es un lindo 1-2. Para Fantasy es una cagada para Montgomery, más que nada. Sí, sí, es lo mismo que pasaba el año pasado con Swift y con Williams. O sea, ¿quién es el que tiene todos los toques? Swift. ¿Quién tiene los toques en zona roja? Williams. O sea, no te sirve. Quarterback no vamos a hablar. Charles Goff no es un jugador para Fantasy Football. Sería muy interesante estar hablando en este momento diciendo que Hendon Hooker es el quarterback titular de este equipo. Porque a mí me ilusiona un poco más, la verdad, Hooker. A mí creo, a ver, creo que Jared Goff es, o sea, es difícil de draftear para mí en Fantasy porque es, justamente hablando de Kirk Cousins, para mí es menos que Kirk Cousins, pero sale antes que Kirk Cousins. Entonces, es como que prefiero a otros jugadores antes que Jared Goff. Creo que Hendon Hooker puede llegar a tener una buena temporada en 2024, pero todavía falta para que hablemos de eso. Porque Sí, un sí, año. porque sí, creo que, si no me equivoco, llegaba para agosto recién empezar, no sé si llegaba para agosto o para principio de temporada, no me acuerdo si era para principio de pretemporada o para principio de temporada, tenía planificado cronogramado, no me sale la palabra, eh, volver de la lesión. Entonces, en ese sentido, creo que Hendon Hooker obviamente para este año no va a arrancar y para el año que viene puede ser una buena adición. Con respecto a wide receivers, a mí, bueno, como decía, y receptores en general, a mí me gusta más, el único que me gusta es Amon-Ra St. Brown. Jameson Williams capaz en algún momento puede llegar a ser Sí, en 7 algo. semanas. Sí, 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 si juega en algún momento por ahí puede ser algo, pero bueno, después nada, Calif Raymond, Marvin Jones, Josh Reynolds, etcétera, 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 no creo que sean relevantes, capaz en algún partido algunos sacan algunos puntos más, otros algunos puntos menos, pero que no son jugadores interesantes para hablar. Sí, se cae un poco, la verdad, salvo Sam Brown, que si los sacan del slot, se acaba, pero bueno. Vamos a cambiar de equipo. Vamos a hablar de los Green Bay Packers, el equipo de Jordan Love, que agarró 2 tight ends en la segunda y tercera ronda, Luke Musgrave de Oregon y Tucker Uh, Kraft de South Dakota State. hablando de, Agarraron. hablando de tight ends, no hablamos de Sam Laporta. Bueno, ¿tenés ganas de decir algo de esa puerta? Quiero solamente decir que para mí San Laporta no va a funcionar en Lions. Full take. Pero no sé, es como que la verdad es que me gusta bastante San Laporta en general. Creo que para mí era el tight end 3 de la clase. Eh, pero flaquea un poco en jugadas divididas, por lo menos en su carrera colegial flaqueó un poco en jugadas divididas. Está por debajo de los dos tight end principales. Creo que le va a costar un poco producir en este primer año por lo menos. Y bueno, ya vimos que TJ Hawkinson salió de los Lions y empezó a producir. Entonces, lamentablemente creo que Sam Laporta no me gustó donde cayó. Y otra cosa que no me gustó del draft de Lions es que hayan agarrado a Sam Laporta antes que a Michael Mayer. Pero bueno, listo. Solamente quería expresar mi descontento con el draft de los Lions. Bochorno total eso. Bueno, como dije, 2 tight ends, Luke Musgrave y Tucker Kraft. Jaden Reed, wide receiver de Michigan State, en segunda ronda. Después agarraron un quarterback, Sam Clifford de Penn State. Otro wide receiver en quinta ronda, Dontavion Wicks de Virginia. Tenemos un running back en séptima ronda, Lev Nichols, tercero de Central Michigan. Y otro wide receiver, por las dudas, Grant Dubose de Charlotte. Creo que Packers es ese equipo que se llena de wide receivers, pero todo grasita, ¿no? Tipo, ahora lo vamos a repasar. El quarterback titular es Jordan Love. Por fin se acabó la era Aaron Rodgers después de 16 años, 17 años, ¿no? 2004. Bueno, arrancó en 2007, 2008 a jugar. Pero bueno, podemos decir, después de 16, 17 años se acaba la era Aaron Rodgers. Jordan Love es el quarterback titular. Sam Clifford es el segundo. Lo mejor que tiene Green Bay Packers es su cuerpo de receptores en Aaron Jones y A.J. Dillon. El que juegue lo va a hacer bien, va a tener números. Vamos a hablar de wide receivers. Christian Watson, que tuvo un muy buen final de temporada. A mí me encantó. Para mí,
pudo haber ganado el novato del año. Romeo Dobbs, que arrancó mejor que Christian Watson, después se lesionó y no volvió del todo bien, pero bueno, es el segundo. Jaden Reed, Dontavion Wicks, Grant Dubosé, Samori Toure, vea todo, esto es una mugre. Agarraron 3 undrafted también, en wide receiver. Los Tyrants son Luke Musgrave, Tucker Kraft, Sociedad de Guara. O sea, este equipo es flojo, salvo en corredores. Mucha cantidad de nombres y poco renombre, ¿no? Sí, creo que hay muchas incógnitas, creo que hay una nube ahí de jugadores en Green Bay. Jordan Love es una incógnita, Jaden Reed, bueno, obviamente recién drafteado es una incógnita. Romeo Doubs, que no sé si va a poder mantener un poco lo que hizo la temporada pasada. Creo que hay un jugador en particular que sí me parece un jugador bastante interesante, que es Christian Watson, que tuvo una buena performance, digamos, en todo lo que es jugadas divididas, un poco lo que decíamos en que no me gustó tanto en Laporta en colegial. Bueno, Christian Watson la temporada pasada en NFL tuvo un gran porcentaje de jugadas divididas ganadas. Tuvo también varias jugadas de jet sweep, jugadas terrestres, lo involucran en el juego. Creo que tanto Christian Watson como bueno, los corredores son los que más seguridad tenés a la hora de jugar fantasy fútbol. Después tenés muchos jugadores, como decías vos, que probablemente haya muchos de los que nombraste que no hagan el roster final, pero que no hay nadie que me emocione mucho, y menos teniendo la incógnita grande que es Jordan Love, que nunca lo vimos jugar, básicamente, ¿no? Podemos decir que más que nunca tenemos que confiar en Aaron Jones esta temporada, Joaco, porque no tenés un quarterback en el que confiar, no tenés wide receiver salvo Christian Watson en el que confiar, los Tyrants son rookies, o sea, tampoco podés confiar mucho. Nada. Sí, Aaron Jones y amigos esta temporada. sí, no, totalmente. Aaron Jones y J. Dillon supongo que serán los más beneficiados y los que van a estar utilizándolo bastante en la temporada. A mí en particular, bueno, justamente Tucker Craft es un tight end que me gustaba bastante. Está por debajo de los tres principales que eran Mayer, Kincaid y Laporta, pero Tucker Craft es un jugador que me llama bastante atención. En un programa menor tuvo una temporada en 2021 bastante interesante con más del 20% de las yardas de recepción de su equipo y más del 20% y el 20% de las recepciones de touchdown. Obviamente que no lo voy a draftear este año, pero Seguirán los pasos de esa es a tener en su cuenta. entorno, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, Es del mismo, pero es de la misma universidad que Dallas Goddard, por eso lo digo. sí, no sé, la verdad es que no lo sé. A mí Tuckercraft en general me gusta y me gusta más que Luke Musgrave. Sí, estoy de acuerdo con vos en eso, ¿eh? Así Yo creo que que, en el Deep Chart de Orlat está puesto por delante de Musgrave, pero yo creo que Tucker Kraft se va a ganar la titularidad pronto. a ver, obviamente que yo lo estoy evaluando a nivel fantasy, ¿no? Capaz después a nivel NFL, los bloqueos, en el entendimiento del juego y todo, termina teniendo un poco más de snaps Musgrave y etcétera. Y bueno, eso hace obviamente que si Musgrave tiene más snaps, Tucker Kraft tenga menos volumen. Pero creo que a nivel fantasy me gusta más la proyección que tenés con Tucker Kraft que con Luke Musgrave, por lo menos. ¿Te parece si avanzamos para terminar con los Chicago Bears, que tuvieron un draft con muchos picks? Por ejemplo, Roschon Johnson de Texans, el running back, el wide receiver Tyler Scott de Cincinnati. Bueno, no, dije muchos, pero fueron 2 solamente. Y esto nos queda con un quarterback top 5 para Fantasy Football esta temporada. El que no lo ponga en top 5 no sabe nada. Justin Fields. Los wide receivers, a ver, podría haber cosas más interesantes, pero tampoco está mal. DJ Moore, Chase Claypool, Darnell Mooney, el St. Brown malo, Equanimus. En running back tenemos a Khalil Herbert. ¿Y dónde está este muchacho? Williams, no está Williams. ¿Dónde está Foreman, me parece? Sí, Williams está en los Saints. No sé por qué pensé que había venido a Chicago. No, Foreman ese Estaba que fue a seguro. Chicago. ¿De dónde está Foreman? Me gusta más Herbert, la verdad, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan los Tyrant, Cole Kmet y Robert Tonyan. Robert Tonyan que se fue y nunca más volvió, ¿eh? Fue por cigarros y no volvió.
Sí, sí, no, de este equipo, la verdad, en particular para mí, por lo menos para lo que es Fantasy, el único que vale la pena por lo menos al principio de temporada va a ser Justin Fields, que va a valer la pena en serio, que justamente como decís, creo que por lo que puede hacer con las piernas es un quarterback top 5 de Fantasy, por lo menos para draftear. Es un jugador que es muy elusivo, por lo que puede hacer muchos puntos con las piernas y puede tener corridas de muchas yardas, evadir tacleos, o sea, todo lo que vimos que tuvo que hacer la temporada pasada lo puede hacer y eso es muy interesante para Fantasy. Y después tenés muchas dudas en todos lados, ¿no? El backfield, tenés a Roger Johnson, Khalil Herbert y Donta Foreman, como decías. Probablemente empiece siendo un comité entre los tres. Por ahí Khalil Herbert teniendo un poquito más de participación en el juego terrestre y Roger Debería Johnson. destacarse un poco más Herbert, ¿no? Sí, yo creo que va a destacarse entre Herbert y Roger Johnson, van a ser los que dos más titulares y Donta Foreman va a estar más como suplente o jugador para salir cuando estén alguno de los dos cansados. Khalil Herbert enfocándose un poco más en el juego terrestre y Roger Johnson enfocándose un poco más en el juego aéreo o jugador de terceros downs. Roger Johnson lo que tengo y el problema que tengo un poco es que al haber compartido backfield con Bijan Robinson en su carrera colegial, no tuvo tantas estadísticas o tantos toques como para poder evaluarlo, ¿viste? Es puro film y bueno, por ahí en eso no tengo tanta cancha y me es difícil. Yo creo que es un gran running back 2 del equipo. Roger Johnson se destacó bien en los Longhorns ahí con Villan como un número uno y puede ser un buen 1-2 con Khalil Herbert. Donta Foreman va a ser es un jugador que cuando le tocó rindió, no estuvo mal, pero que creo que entre los tres van a ser un backfield y eso sumado a Justin Fields va a ser un backfield que va a ser difícil para Fantasy Football. Sí, estoy de acuerdo. Va a ser como Carolina el año pasado, final de temporada, ¿te acordás? Que o corrían bien, o corrían mal, o corría uno solo de los dos y no sabías cuál, y una semana uno, una semana el otro. Cuando ponías a uno, de repente hacían 2.1 y -5 el otro. Eh, qué desastre. Yo no sé, tengo una duda, no sé si me gusta Cole Kmet este año. No estoy seguro para nada si que Cole Kmet puede llegar a ser un tight end top 12 esta temporada. A mí no me gusta. Me cuesta analizarlo. Estoy todavía ahí no sé. No, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque tenés a DJ Moore, Darnell Mooney, Chase Claypool, Cole Kmet y Robert Tonyan. Son 5 jugadores, sin contar los corredores. O sea, ponerle que tenés que sumar a Roger Johnson, que algún pase va a agarrar, para los 20 pases que va a hacer Justin Fields por partido. 17. Bueno, ¿cuánto tarde puedes tener? O sea, la verdad es que o sea, de receptores de Chicago yo no agarraría nada. Capaz un DJ Moore en rondas bajas. O sea, lo que pudimos ver de Fields es que por aire no fue bueno. Entonces, ¿Moore va a hoy, jugar este año? hoy por hoy, ¿cómo? ¿Moore va a jugar este año? ¿DJ Moore sí? ¿Por qué no? Porque el año pasado no jugó. En Bueno, Carolina. es que va a correr, va a estar ahí haciendo atleticismo. Ok, ok. Porque no va a agarrar ninguna pelota, pero va a estar haciendo atleticismo, estuvo practicando. Ok, ok, ok. Mayfield lo mató, ¿eh? Y bueno, pero es que, o sea, no sé, DJ Moore, o sea, es un jugador que me gusta en realidad, pero que creo que Es que es un gran receptor. sí, es que me gusta, pero el problema es que realmente en esta ofensiva, en una ofensiva con PJ Walker, en una ofensiva con Baker Mayfield, o sea, ¿qué le vas a hacer? O sea, lamentablemente no tuvo grandes jugadores como coreback y tampoco estuvo en grandes ofensivas. Creo que los Bears, por lo menos, sí van a. Bueno, la temporada pasada entre los Bears y los Lions se mataban cada vez que se cruzaron, que se cruzaron una vez. Con todos los Jugó un partido de 70 puntos. sí, y me acuerdo que, ¿cómo era? Todos los jugadores, todos los corebacks que juegan contra los Lions, ¿era? Son titulares, es verdad. Eran Este año no titulares. sé ya, ¿eh? Este año no, ¿eh? Este año no sé, pero era una Me cuesta un poco locura. este año. Era una locura los puntos que hacían los Bears y los Lions. Entonces eso hacía que Justin Fields, que Amon-Ra, bueno, Jamal Williams, que tuvo 17 touchdowns. O sea, metían muchos puntos. Y creo que esto puede llegar a seguir siendo así. Creo que Justin Fields tiene esa capacidad como para generar puntos. El backfield, alguno va a sumar, no sé quién, pero alguno va a sumar. El tema es que los receptores es lo que pasa con los Falcons. O sea, que si tenés 20 pases por partido en Fantasy,
te querés matar. O sea, no puedes, no puedes tener un receptor élite si no le dan por lo menos unos 10 targets por partido, unos entre 9 y 11 targets por partido. Entonces, no va a tener 50% de target share. Es una locura. Entonces, no puedes sacar A no ningún ser que haya receptor aprendido, a no ser de, que de haya aprendido a pasar Justin Fields este offseason. bueno, sí, obviamente que si ya lo vemos a Justin Fields haciendo más de entre 25 y 30 pases por partido, ahí me empieza a gustar DJ Moore o alguno de estos. Ojo, Pero no, Ujú. pero no, Cole Kmet en particular, por lo menos así, ni Cole Kmet, ni Robert Tonyan, ni Chase Claypool, No, no, los Antonia, draftearía. descartalo directamente. Bueno, pero hubo una temporada, no me acuerdo si fue 2020 o 2021, que metió muchos touchdowns y que era relevante para Fantasy. Sí, 2020, pero solamente hacía touchdown. El tipo no tenía los números. O sea, terminaba con 2 touchdowns, ponele, y 35 yardas. Pero son 10 puntos porque tuvo 2 touchdowns. O sea, Sí, sí. hello. Pero bueno, nada, así que sí, en ese sentido creo que el único que draftaría confianza es Justin Fields. Creo que en el backfield, si tenés suerte, entre cuál elegís entre Roshan Johnson y Khalil Herbert, le vas a pegar, y si no tenés suerte, no. Y receptores, O nada, sentimiento. si tenés suerte con DJ Moore. O sea, DJ Moore es el único que draftearía a ese nivel. O sea, los demás ni siquiera los draftearía. Y DJ Moore, y DJ Moore es el nuevo Allen Robinson. ¿Volverá o no volverá? puede ser, ¿eh? Pero bueno, así que nada, así estamos. Hasta acá el repaso de las divisiones norte, tanto conferencia americana como conferencia nacional. Joaco, un placer como siempre. Claro, sí, un abrazo. Y bueno, la próxima ya cerramos este ciclo de repaso de draft y rosters. Y bueno, ya. Estaba pensando que dejamos lo peor para el final, ¿eh? Sí, sí, realmente sí. Creo que Por mucho. por mucho dejamos lo peor para el final. Siempre se dice que dejamos lo mejor para el final, pero no, en este caso no. Creo que no. Creo que capaz puede ser un capítulo corto, pero siempre que decimos eso nos terminamos yendo por las ramas. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, se vendrán novedades pronto. Se vendrán novedades pronto. Recuerden que pueden escuchar este episodio y los dos que grabamos anteriormente en los canales de Nadie Sabe Nada de Spotify e iVoox. También pueden escuchar el podcast en el canal de YouTube de Nojaden. Seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, @NFL y escuchar los otros programas de la plataforma, Mates de Fútbol, Falso Punteo, Redshift y mucho, mucho más. Mi nombre es Federico Schwinn, esto fue Nadie Sabe Nada. Un abrazo.